Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efren, su amigo y su hermano en Jesucristo. En este día viernes 1 de julio estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En este día viernes 1 de julio del 2022 estaremos leyendo y reflexionando el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Les invito para que saquen sus Biblias, por favor, para que podamos juntos leer la palabra del Señor, que podamos juntos deleitarla y reflexionarla, que al hacer parte de nuestra vida la palabra del Señor, como nos dirá ya en Ezequiel 3, del 1 al 3, vamos a sentir dulce como la miel. Esta palabra de Dios que es viva y eficaz, como nos dice allá en Hebreos 4:12, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. A ustedes y a mí, que hoy vamos a escuchar, escudriñar las Escrituras y aprender, nos dice allá en Hebreos 3:7, si hoy oímos su voz, no endurezcamos el corazón, abramos el corazón a la palabra del Señor. Bienvenidos y bienvenidas mis queridos hermanos y hermanas que están en este momento presentes y los que van a mirar más adelante. Del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13. No tienen necesidad de médico los sanos, misericordia quiero y no sacrificios. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda tiniebla de confusión, todo lo que me pueda apartar de Dios, toda trampa del maligno. Oh Santo y Divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu alegría, de tu gozo, de tus dones. Permíteme comprender, obedecer, vivir, compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor en este día viernes, primer día del mes de julio del 2022. Un abrazo para las hermanas y los hermanos aquí presentes que están mirando este video ahora mismo. Les invito para que compartan con sus amistades para que la palabra del Señor siga llegando a más personas, que se les predica con mucho amor, con cariño, con respeto, con capítulos y versículos, para que quien tenga ojos mire, quien tenga oídos oiga. Bien, hoy estamos reflexionando el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13. No tienen necesidad de médico los sanos, misericordia quiero y no sacrificios. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Mateo era un cobrador de impuestos. Sin embargo, Jesucristo pone su mirada en él
y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Él fue obediente al llamado del Señor. Como ustedes y yo, estamos invitados a obedecer, a escuchar la voz, el llamado del Señor que nos llama a su servicio, a servirle a Él con nuestros talentos, ya sea con la predicación, la evangelización, el canto, la catequesis. Jesús nos llama a cada uno de ustedes y de mí. A pesar que ustedes y yo somos pecadores, eso Jesús sabe que somos pecadores. Sin embargo, más adelante nos va a decir: no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Jesús ha venido a llamar a los pecadores para que nos convertamos. ¿Recuerdan allá lo que dice en San Marcos 1, 14, 15? Jesús proclama el Evangelio y nos invita a la conversión y dice: crean en la buena nueva, crean en el Evangelio de Jesucristo. Jesús nos llama a ustedes y a mí. Y nos dice: sígueme, como en aquel tiempo le dijo a Mateo, un cobrador de impuestos. Se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Está en la casa de Mateo, Jesús, Mateo, el cobrador de impuestos, que escuchó la voz del Señor Jesús cuando le dijo: sígueme. También en la casa de Mateo, y estando en la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Vienen publicanos, vienen pecadores, se sientan a la mesa. Con Mateo, que era cobrador de impuestos, se sientan con Jesús y sus discípulos. Pero esto va a crear una reacción en los fariseos. Una reacción en los fariseos muy interesante, que posiblemente ustedes y yo pueda hacer que tengamos esa actitud. Los fariseos se ponen en actitud de jueces. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Los fariseos van y le dicen a los discípulos del Señor: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Recuerdan que estaba Mateo, cobrador de impuestos. También vinieron publicanos y pecadores a la mesa donde estaba Jesús y sus discípulos. Y los fariseos, que se creen santos, que cuando sudan parece que sudaran agua bendita. Los fariseos actuales, que se creen más papistas que el Papa, que se creen tener la potestad de jueces para juzgar a los demás. ¿Cómo es que su maestro se sienta con publicanos y pecadores? Y eso de hoy en día se vive, incluso dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. ¿Cuánta gente hay que se ha llenado de orgullo, se ha subido tanto el ego, que se creen la última Pepsi Cola del desierto, que se creen que hasta cuando sudan agua bendita, a veces más papistas que el Papa? Yo he visto en la iglesia ministros de Eucaristía, el Padre les va a dar la comunión en la boca, pero ellos se creen como, no sé, más grandes, o no dejan que el sacerdote les dé la comunión en la boca, sino ellos agarran su mano y con su mano sí se la llevan a la boca. Y gente que sirve dentro de la iglesia. Y a veces también tenemos la actitud, ustedes y yo, como los fariseos, que nos dedicamos a ver el otro en qué falla, el otro en qué peca. ¿Quién te dijo a ti que tú eres juez? Déjale ese rol a Dios, que es el juez. Hebreos 12, 22 y 23. Dios es el juez universal. ¿Por qué tú y yo nos ponemos en ese afán de ponernos a juzgar a los demás? Mateo 7, 4. Hipócrita,
Sácate primero la viga que tienes en tu ojo antes de tratar de sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Allá en Romanos 2:1 nos va a decir algo muy interesante que le voy a leer ahora mismo. Romanos 2:1. Por eso no tienes excusa, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Juzgando a otros, cuando tú y yo juzgamos a otros, nosotros mismos nos condenamos, ya que nosotros obramos esas mismas cosas o peores. ¿Por qué nos ponemos como jueces? ¿Quién nos ha nombrado jueces? ¿Por qué tenemos esa actitud de fariseos? Los fariseos se creían la última Pepsi-Cola del desierto. Podemos ver allá en Lucas 18, 9 al 14. Le voy a leer rapidísimo. Lucas 18, del 9 al 14. Ahí va a suceder algo muy interesante. Lucas 18, del 9 al 14. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. A unos que se tenían por justos, como que si no tuvieran pecado. Y no recuerdan 1 Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero a veces no tomamos en cuenta eso. Y tenemos la actitud de los fariseos. Lucas 18:9. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Se creía la última Coca-Cola del desierto, como si sudara agua bendita, y yo no soy como los demás. Hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Bajó a su casa justificado, ¿quién? El publicano, y el fariseo no. Lucas 18:14. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será ensalzado. Esta parábola, dijo el Señor, para que entiendan esas personas que se creían justos y despreciaban a los demás. Le puso la parábola del publicano y el fariseo. Y a veces ustedes y yo tenemos la actitud no del publicano, no de esa humildad. Tenemos la actitud del fariseo. Nos creemos que tenemos la potestad o autoridad de ir y juzgar a los demás. Cuando a veces nosotros, ustedes y yo, no somos capaces de demostrar con el ejemplo, pero sí somos capaces de soltar la lengua y sentarnos en una silla como de jueces y ponernos a juzgar a los demás. Eso no es correcto, mis queridos hermanos. Y eso es lo que decían los fariseos. ¿Cómo es que tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahí es cuando Jesús le responde. Jesús responde y le dice: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Enfermos en el espíritu, ustedes y yo, que estamos llenos de debilidades, de pecado, que queremos seguir al Señor con un corazón sincero, con un corazón humilde, haciendo cada día un esfuerzo por
seguir los mandatos y los preceptos del Señor. Y lo que el Señor nos dice, los sanos no necesitan médico de los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús fundó su iglesia. Esa iglesia no es solo de santos, es de justos y de pecadores. Aquí mismo dice Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Podríamos leer allí en San Mateo 13, del 24 al 30, donde nos da la parábola del trigo y la cizaña. Nos muestra que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es de justos y pecadores. Mas ustedes y yo, jamás de los jamases, debemos de tomar la actitud de ponernos de juez a los demás. Cuando nosotros ocupemos o empleemos nuestro tiempo en ver el otro cómo vive, el que predica, voy a ver si lo que predica ustedes y yo, nos estamos olvidando de vivir nosotros mismos una vida agradable al Señor. Romanos 2:1, juzgando a los demás, tú mismo te condenas, puesto que tú haces las mismas cosas y peores. Pidámosle al Señor que tengamos una actitud de humildad, sabiendo que el Señor vino a llamar a nosotros, a los pecadores, a los enfermos de espíritu. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y dejemos esa actitud de fariseos que nos gusta verle las debilidades de los demás. Recuérdense esta cita, San Mateo 7:4. Dice, hipócrita. Pueden leer desde el 1. Con la misma medida que mides serás medido. San Mateo 7:4. Hipócrita. ¿Por qué te fijas en la pelusa del ojo de tu hermano, teniendo tú en el tuyo una viga? Primero sácate la viga de tu ojo, para que luego puedas sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde. Pidámosle al Señor que nos dé la habilidad, que nos dé la serenidad para ustedes y yo abrirle el corazón a la palabra del Señor, que venga a lo profundo de nuestro ser, que sea ahí sembrada la semilla del reino de los cielos, y que así podamos ustedes y yo dar mucho fruto, y un fruto que dure. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María interceda, ruegue por todas sus necesidades, por las mías, por las de nuestras familias, por la del mundo entero, y que reine la paz en el Ecuador y en el mundo entero. Recuerda de seguirme en mis redes sociales. Aquí te dejo los diferentes enlaces en la descripción. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Me llamo Carlos de Efrén, también conocido como Charlie. Nos vemos muy pronto.